Antón Ercóreca, investigador y antropólogo de la Universidad de Bilbao, documenta que el mal de ojo o a ojo es una creencia supersticiosa que ha alcanzado mayor difusión que otras invenciones del pensamiento mágico, porque la podemos encontrar en países de Europa, gran parte de Asia, África y en amplias regiones de América y Oceanía. Se trata de un mal sobrenatural que una persona, generalmente versada en las artes de la magia negra, arroja sobre otra. La motivación, dicen, es la envidia. El procedimiento, que podría variar dependiendo de las culturas en las que se practique, sí tiene algo en común: la transmisión de energía a través de la mirada, la cual es capaz de causar enfermedades, mala suerte y hasta la muerte al recipiente de tal maldición. Otra creencia general es que son las brujas quienes poseen este poder para maldecir, y que se utiliza también para hacer que otra persona pierda el amor, dinero, entre muchos otros efectos que, como dije, varían culturalmente. En regiones de México y otras partes de América Latina, basta con pasar un huevo sobre el cuerpo del afectado para saber si está ojeado y proceder a una limpia con ramas, o bien se usan amuletos como el ojo de venado o cuentas de vidrio para protegerse de este mal, porque se considera una enfermedad causada por la maldad. Como fenómeno cultural y social es muy interesante, porque es evidencia de la permanencia del pensamiento mágico al cual muchas personas obedecen para decidir sus cursos de acción, ya sea porque invalidan el pensamiento científico o bien porque envidian a alguien, y la envidia es una actitud con tendencia social, es decir, está dirigida hacia alguien a quien le deseamos el mal. Pero culturalmente proviene también de la leyenda, esas narraciones orales populares que se transmiten de voz a voz, generación en generación, y que arrastran consigo saberes, creencias populares y enseñanzas sobre lo que se debe y no se debe hacer. Rebasan al mito porque su origen es, diría, más local, y dan pie a diferentes historias relacionadas muchas veces con lo macabro. Es en este último nivel en donde se ubica Mal de Ojo, el cuarto largometraje del director Isaac Svan, a quien conocemos por cintas como El Incidente y Los Parecidos, además de una película en Estados Unidos que se llama Parallel, que no tuvo exhibición comercial en México. No obstante, es con esta cuarta película en donde se adentra totalmente en el terreno del terror y el folclore, de ahí que podamos considerarla como folk horror o terror rural, como ya se le conoce entre autores hispanohablantes. Se trata de un subgénero que consiste en situar historias en el campo o territorios rurales en los que la superstición es la forma de pensamiento dominante y, por ende, motiva a la acción que toman los habitantes para construir sus tradiciones. La conexión con la naturaleza, el paganismo y rituales mágicos son parte de los temas de estas películas, en cuyo discurso yace una oposición precisamente a la ciencia, a los modos civilizados y a la cultura externa, siendo el extranjero, el visitante, quien sufre las consecuencias de encontrarse con pensamientos y prácticas que se perciben como retrógradas, pero que a menudo resultan ser ciertas dentro de las narrativas del folk. ¿Crees que mi abuela podría ser una bruja? Doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Estas características me resultan útiles para analizar Mal de Ojo desde esa perspectiva. La historia parte justo de una oposición entre la ciencia y la creencia popular. Luna, una niña pequeña, enferma con una condición que está colapsando sus órganos. Su madre, Rebeca, decide emprender un viaje a su pueblo de origen con la idea de buscar una alternativa para el malestar de su hija. Nala, la hermana de la niña, se ve obligada a ir con sus padres a ese lugar en el que pasarán unos días en la casa de Josefa, su abuela. Tanto Rebeca como Guillermo, el padre de las niñas, parecen estar de acuerdo en buscar este remedio, que uno como espectador ya asume que será sobrenatural. Dejan a las niñas en la casa y van en busca del remedio, pero Josefa, la abuela, quien se supone ayudaría a las niñas, tiene sus propios planes. Pronto, Nala comienza a sospechar que es una bruja, porque observa en ella características que Abigail, la muchacha de la casa, les ha contado a ella y a su hermanita a través de leyendas locales. Con Luna debilitándose cada día por lo que parece ser el efecto de un hechizo, Nala trata de salvar su vida y la de su hermana. ¡Mami! ¡Mi abuela es una bruja! Cuida tus palabras, mamita. El anterior es el argumento principal que articula el desarrollo de esta historia, que fue escrita por el mismo Isaac Svan junto a Junior Rosario y Edgar San Juan.
Como podemos observar, la presencia de la ciudad contra el campo es una dualidad que construye el delineamiento de sus personajes y acciones. Estos espacios son, además, materializaciones de esos dos tipos de pensamiento que existen de verdad. Hay evidencias empíricas de su vigencia y, en el caso de la película, plantean esta ruptura entre la confianza en la ciencia y la búsqueda de la sanación por medios sobrenaturales. No obstante, lo que interesa es la parte en la que las niñas se adentran en la casa de la abuela. Este es un escenario al más puro estilo de la casa de terror, con reminiscencias del gótico. La escenografía de esta casa luce muy bien, aunque se siente artificial. Sí, quizá algunos argumenten que la artificialidad es parte no solo del terror, sino del cine mismo, si lo consideramos como un artificio, es decir, como una construcción estética compuesta para ciertos fines, como los de asustar en este caso. No obstante, hay escenografías que podrían sentirse más naturales que otras y esta no lo es. Eso tal vez es a propósito, pues el folk no se destaca por su estética naturalista, aunque pudiéramos pensar lo contrario, precisamente porque muestra rituales de magia, misas negras, tradiciones folclóricas poco conocidas. Su mundo muestra otros colores, texturas, sonidos. En suma, es otro mundo, y es el caso de esta mansión en donde ocurren los eventos aterradores, pues. ¿Qué hacen aquí los niños para divertirse? Cuando yo era niña, lo que más me gustaba era que me contaran cuentos. ¿Nos cuentas uno? Las brujas se chupan la sangre de los niños para robarles su juventud. Por ejemplo, las luces que atraviesan los vitrales de la casa son de un amarillo, intenso, que tiñe no solo las paredes, sino la misma fotografía del filme, con excepción, desde luego, de las tomas nocturnas en las que la oscuridad también se intensifica y en ocasiones contrasta con el fuerte naranja de las velas. Es una estética de Día de Muertos, podrían decir algunos. Esta composición crea la atmósfera que es aumentada por golpes de sonido abruptos, recurso utilizado con frecuencia para generar sustos, y también se halla el uso de símbolos asociados a la brujería que el espectador fácilmente puede reconocer, como es el caso de muñecos vudú, altares con veladoras y deidades, diferentes a las del cristianismo, elementos de la naturaleza intervenidos manualmente por la bruja, entre otras cosas. Vaya que hay un trabajo minucioso en la dirección de arte que es destacable y que tal vez para algunos, como fue mi caso, una vez superada la impresión inicial de lo artificial, logran sumergirte en esa atmósfera. Las brujas no existen. Sí, y van a venir por ti. La estética de la casa no es gratuita, porque si bien hay un esfuerzo por aprovechar las características visuales que animan al relato de terror, considero que no se olvidan de algo importante, la historia. Mientras los padres están en su búsqueda, Abigail, una chica del pueblo y ayudante de Josefa, cuenta a las niñas una historia sobre las brujas más afamadas o más bien infames de la región. Es una leyenda que se ilustra con flashbacks filmados en tonos sepia, donde se nos hace ver el origen de la creencia regional del mal de ojo. Esa leyenda es introducida con mucho cuidado, de modo que se sienta natural en la narración y no como un bache que deba llenar huecos, como podría suceder en otras películas. Tal vez el punto débil de esta historia es que de inmediato nos conduce a asumir la naturaleza, valga la redundancia, sobrenatural de Josefa y Rebeca y su vínculo con la leyenda de las brujas. No sé realmente si hay historia que no sea predecible en el caso del cine, pero esta no lo es del todo. Considero que la labor del cine en general, sobre todo cuando se trata de emociones, es hacer que el espectador esté al tanto de si sus inferencias en cuanto a la narración son acertadas, y creo que podemos asumir ese enfoque para disfrutar de Mal de Ojo. Algunos aspectos que la separan un poco del folk, es decir, que en algún momento hacen que la película ya se oriente más hacia lo que conocemos como un screamer o simplemente terror, son la musicalización de Camila Ubonli, que siento un poco, por carecer de la palabra, de otra palabra, la siento un poco anticlimática, pues pienso que va más rápido y más fuerte que la propia narración.
Considero incluso que la música es un departamento que hace falta analizar y mejorar en el cine de terror mexicano en general, y quizá tenga que ver con el desarrollo de una sensibilidad para dejarse apropiar por la experiencia del miedo y hacer composiciones acordes al ritmo de las imágenes. El otro aspecto que la separa del folk es que muchas veces la amenaza en este tipo de películas es provocada por los propios habitantes del campo. No siempre, pero sí podemos extraer algunos ejemplos, ¿no? En el caso de Mal de Ojo, no obstante, la historia concentra las amenazas en un monstruo, una bruja que muestra su verdadera piel cuando ataca y que convierte al filme, al final, en una casa de sustos donde la monstruosidad acecha en la oscuridad. Ay, mamita. ¡Sácame de aquí, por favor! ¿Tú crees que tú decides cuándo te vas? No quiero dejar de mencionar el excelente trabajo de la actriz Ofelia Medina, así como el de las niñas Paola Miguel e Ivana Sofía Ferro. El filme introduce algunos otros motivos, entre ellos el de la sexualidad, por ejemplo, pero no son explotados del todo. No obstante, su desenlace, al menos para mí, es sorprendente y agridulce, como lo suelen ser todos los finales insatisfactorios en el cine de terror, porque no son cuentos de hadas. No olviden de cualquier modo que las leyendas son alimentadas por nosotros, por la cultura misma. Mal de Ojo se exhibe desde el 22 de septiembre en cines de México. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la siguiente entrega.